Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? Mucho gusto. Recuerden, yo soy el profe Luis. Hoy les voy a hablar un poquitito, les vamos a comentar un poquitito sobre lo que es la parte de historia mundial. Vamos a ir desde la época del imperialismo hasta lo que se conoce como la Revolución Rusa, en este caso. Abarcaremos tanto la época imperialista a finales de los años 1800, abarcaremos también lo que va a ser la paz armada, hablaremos sobre lo que el Ministerio de Educación nos pide saber sobre lo que es la primera y la primera guerra mundial en este caso, y terminaremos con la primera guerra mundial, no sin antes también ver un poquitito de lo que sería la Revolución Rusa según los objetivos que nos están pidiendo en el Ministerio de Educación. Sin más preámbulo, pues entonces vamos a iniciar. En el documento que ustedes tienen normalmente, ese documento que ya se les envió, ahí van a encontrar toda la información que nosotros necesitamos precisamente para poder ir comprendiendo esto que les voy a ir explicando poquito a poco. Recordando lo siguiente, no siempre estudios sociales es esa materia que normalmente nosotros creemos que tiene un montón de información, un montón de materia. Sin embargo, sí es importante recordarles que es importante el hecho de tomar tiempo día a día o por lo menos varias veces a la semana para poder repasar lo que nosotros vamos aprendiendo poco a poco. En este caso, yo siempre les solicito, por favor, repasar por lo menos 2 a 3 veces por semana, por si acaso. ¿Ok? Iniciamos con lo que es la línea del tiempo. Esta línea del tiempo de historia mundial es sumamente importante. ¿Por qué? Normalmente una de las debilidades de nosotros los estudiantes o de muchas de las personas son las fechas y son los personajes. En este caso, nosotros tenemos que manejar esas fechas, no son un montón, por lo tanto es importante que cualquier fecha que ellos le vayan a dar a usted, si usted se maneja bien esta línea del tiempo, pues obviamente va a ser más fácil podernos ubicar en cuál contexto nos están hablando. Al hablarle del contexto, le estoy hablando de cuál título de estos nos estarían hablando en este caso. ¿Ok? La primera parte de la línea del tiempo me dice que cualquier fecha que ellos me vayan a dar a mí antes de 1890, por ejemplo, me están hablando de la época del imperialismo. Aquí es importante recordar que hablar de imperialismo, hablar de expansionismo o hablar de colonialismo es prácticamente un sinónimo. Son palabras o son conceptos muy similares en el caso de estudios sociales, aunque obviamente su significado es diferente, pero es simple y sencillamente una forma diferente de ver algo que estaba sucediendo en esta época. ¿Okay? Entonces, 1890, antes de 1890, cualquier fecha, me hablan de imperialismo, de expansionismo o expansionismo europeo y me hablan de colonialismo en este caso. De 1890 a 1914 vamos a tener lo que se le conoce como la paz armada. En este caso, la paz armada fue el preámbulo de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Va a ser la preparación precisamente que se va a dar o que se va a gestar entre las grandes potencias para llegar a lo que nosotros vamos a conocer luego como la Gran Guerra, que se conocía en ese momento y que nosotros lo conocemos hoy en día como la Primera Guerra Mundial en este caso. Eso sí, antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, que se dio de 1914 a 1919, ¿okay? Se va a dar la Revolución Rusa. ¿Por qué aquí voy a hacer un cambio y por qué aquí voy a hacer una acotación? Hay veces que en el examen no aparece la Primera Guerra Mundial como 1919, aparece, según el profesor que haga la pregunta, en 1918. ¿Ok? Eso simple y sencillamente es un punto de vista del profesor que realiza la pregunta. Recordemos que hay profesores o hay historiadores que dicen que la Primera Guerra Mundial termina cuando se deja prácticamente de invadir o se deja de bombardear o se deja de disparar hacia el bando contrario, mientras que otros consideran que la Primera Guerra Mundial no termina ahí. La Primera Guerra Mundial termina cuando ambas partes o cuando las partes firman un cese al fuego, cuando firman ya definitivamente algo que dice ya no más. En este caso, simple y sencillamente es una forma de ver las cosas en ese momento. Es una versión diferente que tiene cada uno de los profesores. Sin embargo, de manera personal, yo siempre le repito, a mí me gusta más la fecha de 1919, en todo caso, 1914 a 1919 ya abarca el año 1918, si fuera el asunto. ¿Ok? Ahora bien,
¿qué sucede antes de que terminara la Primera Guerra Mundial? Uno de los países involucrados en la guerra se tuvo que salir de la guerra, ¿ok? Entonces, en este caso, Rusia toma la decisión de salirse de la Primera Guerra Mundial, no termina esa Primera Guerra Mundial para ellos, en este caso. Una vez que terminó la parte de la Primera Guerra Mundial, y ojo, y antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, que la vamos a tener acá, vamos a tener este periodo intermedio. Este periodo intermedio, yo normalmente le digo a mis estudiantes que por favor le escriban que se llama periodo entre guerras. Es una de las formas muy comunes que les gusta mucho a estos señores que hacen los exámenes en el ministerio, utilizar este concepto, utilizar estas palabras, el periodo entre guerras. ¿Qué es ese periodo entre guerras? Entonces, repito, es el periodo en el cual finaliza la Primera Guerra Mundial, que ahí les puse que es 1919, y mientras inicia la Segunda Guerra Mundial, que sería en 1939. Entonces, ese periodo de 20 años es lo que se le conoce como periodo entre guerras. Y en el medio de este periodo vamos a tener precisamente lo que nosotros vemos acá, que dice 1929, va a ser la crisis económica o crisis de los años 30 a nivel mundial en este caso. ¿Okay? Entonces, esa crisis económica queda en lo que se va a conocer como periodo entre guerras entonces. ¿Okay? Una vez que termina la crisis del 29, estos países se logran recuperar un poquitito, por así decirlo. Ellos prácticamente vuelven a reinvertir esas ganancias que tuvieron, vuelven a reinvertir esos dineros que lograron captar de nuevo, que lograron, digámosle, recuperar en su economía y lo vuelven a invertir en industria de guerra. Y entonces vamos a tener que de 1949 a 1945 nosotros vamos a tener en el mapa mundial lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial en este caso. ¿Okay? Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial en el 45, desde el 45 al 89, cualquier fecha que a ustedes les den entre estas dos es lo que se va a conocer como la Guerra Fría. Los dos grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ellos prácticamente lo que van a hacer es, se van a repartir o van a tratar de repartirse el mundo, ¿ok? Y van a entablar una guerra entre ellos, en este caso. Vamos a ver ahí para resaltárselos de una manera con un color diferente. ¿Ok? Para que no les quede así tan marcado, tan feo. ¿Ok? Ahí está. La Guerra Fría entonces de 1945 a 1989. Listo. Una vez que termina la Guerra Fría, uno de esos dos países no logra mantener el ritmo, por así decirlo, de esa competencia. Y uno de los dos países prácticamente ya decide ir terminando con esta competencia. ¿Ok? Entonces, cualquier fecha que me vayan a dar después de 1919 es precisamente lo que se le va a conocer en el examen como la desestructuración del bloque socialista. En palabras más sencillas, y aquí es donde aparece el país que trata de ir terminando con este asunto, es una desintegración del bloque socialista, eso es una desintegración de la Unión Soviética. Entonces, ellos le pueden utilizar dos conceptos a ustedes en este caso. Desintegración del bloque socialista. Esto va a ser igual a la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ok? Entonces, vea que ellos le pueden usar la palabra desintegración o bien la palabra desestructuración, que sería lo mismo en este caso. ¿Ok? Para que entonces les quede claro bien, digamos, estos dos conceptos. Es lo mismo. En palabras más sencillas, en palabras ticas, en palabras de nosotros, la Unión Soviética se separó. Eso es lo que significa la desintegración de la Unión Soviética, la URSS, o la desestructuración del bloque socialista, que es el concepto que normalmente les gusta utilizar porque es un poco más técnico en este caso. ¿Ok? Listo. Viendo esto, entonces ya prácticamente vamos a entrar en lo que es la materia, lo que es prácticamente cada uno de estos puntos que hemos visto y el desglose o las características que van a tener estos en este caso. No sin antes recordar lo siguiente.
En el Ministerio de Educación les gusta pasar, cambiarle un poquitito, ponerle una dificultad un poco mayor a lo que muchas veces vemos en clases. Vea que yo les estaba hablando de lo que son años, 1890, 1914, pero resulta que en el examen muchas veces le van a venir con que le hablan de siglos. ¿Qué hacemos nosotros para pasar de siglos a años? Es algo muy sencillo, es un método muy sencillo. De siglos a años, usted nada más tiene que saberse prácticamente 2 siglos que hay que manejarlos bien. Uno es el siglo XX, ¿okay? Perdón, 19, que lo tenemos acá en pantalla, este que les estoy señalando, este es el siglo XX, y el segundo siglo que tenemos que manejar bien es el siglo XX. Siglo XIX y siglo XX son los dos que vamos a tener que manejar. ¿Cómo hago para pasarlos precisamente a años? Okay. El siglo XIX, usted a 19 le resta 1 y nos queda 18. Ese 18, usted le agrega 2 ceros y termina siendo 1800. Le repito entonces, es algo así. 19 menos 1, eso es igual a 18. Y le agrego 2 ceros. Entonces me están hablando que el siglo XIX me están hablando normalmente de los años 1800. Vuelvo a repetir la acción acá. Estamos en el siglo XX. 20 menos 1, eso es igual a 19. Y le agrego 2 ceros. Estamos hablando de que esos son los años 1900. Entonces, me voy directamente a lo que es la línea del tiempo. Es decir, cuando yo empiezo aquí a hablarles a ustedes de lo que es el imperialismo, el expansionismo y el colonialismo, yo les estoy hablando a ustedes de finales de los años 1800. Esto es lo mismo que decir que a finales del siglo XIX, porque son los últimos años de los años 1800, en este caso. Y esto que está acá, que es 1914, entonces ya esto sería siglo XX, es decir, los inicios, el principio del siglo XX. Entonces, casi siempre las primeras preguntas en un examen van a aparecer como a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, le están hablando prácticamente entonces a finales de los años 1800 e inicios de los años 1900, le están hablando a ustedes para que se ubiquen en esta época de la línea del tiempo. Por eso es tan importante repasar la línea del tiempo varias veces. ¿Qué es lo que yo siempre les voy a pedir? Hagan la línea del tiempo varias veces. Hagan la línea en blanco, le ponen las rayitas, le ponen los numeritos, si fuera el caso, y le dejan los titulitos para aprendérselos. Entonces, una vez que usted ya llega y usted empieza a poner los titulitos, usted se da cuenta cuáles sabe, cuáles le son difíciles, cuáles tiene que repasar. Cuando ya se aprende todos los titulitos, muy sencillo, pongámosle un poquitito más de dificultad, quitémosle un poco de cosas, hacemos otra vez la línea del tiempo, nada más le ponemos las rayitas, ya no le ponemos las fechas las vamos a tener que memorizar. Entonces, ahora sí, de memoria ponemos las fechas, ubicamos los titulitos y listo. Y ahí vamos poco a poco. Y al final, siempre sencillamente usted hace una línea en blanco, una línea recta. Usted ya sin agregarle nada más, usted agrega la cantidad de rayitas necesarias, usted le agrega lo que son las fechas a cada una de esas y obviamente le agrega los titulitos. En este caso, esto es repetición, es la única forma de podernos aprender esto y que un punto que muchas veces en el Ministerio de Educación consideran como debilidad de la mayoría de nosotros como estudiantes, pues que nosotros podamos contrarrestar esa debilidad, por así decirlo, y lo podamos convertir en una habilidad, algo que nos puedan ayudar. ¿Okay? Sigo. Entonces, en este caso, voy a iniciar ahora sí con la parte de imperialismo. Vean donde ya lo que es la línea del tiempo ya se me abre con información. En este caso, por ejemplo, voy a iniciar desde acá, otra vez 1890. Todo lo que me digan antes de 1890, a mí me están hablando de imperialismo, de expansionismo y colonialismo. Muy importante, ¿qué se me tiene que venir a mí a la mente cuando me hablan de imperialismo, expansionismo y colonialismo? ¿Cuál era el país más importante antes? El país que mandaba a nivel mundial, el país europeo que era el que dominaba en el área de Europa, en ese continente. ¿Cuál era el país que prácticamente lideraba el mundo, por así decirlo? Era ni más ni menos que Inglaterra. Inglaterra va a ser lo más importante de esa época. Entonces, cuando a mí me hablen de imperialismo, por ejemplo, a nivel mundial o me hablen de imperialismo en el examen de estudios sociales, lo primero que se me tiene que venir a la mente es Inglaterra. Ese es el país. Van a ver que hay una excepción, pero esa excepción
tiene ciertas características. De no ser que aparezcan esas características, yo sigo pensando que si me hablas de imperialismo, inmediatamente mi cerebro tiene que llegar y pensar que la respuesta va detrás de Inglaterra. Okay. Explico un poquitito la parte de lo que sería el imperialismo, el concepto de imperialismo, para que vean que esos tres conceptos al final terminan siendo sinónimos. Nada más son puntos de vista de una misma idea, en este caso. ¿Ok? Aquí dice que el imperialismo es el dominio de un país más fuerte sobre otro más débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Uno, primero que todo, ellos le van a salir con sinónimos, ya eso lo sabemos. ¿Okay? Entonces, resulta que cuando a usted le hablen de un imperio, que es uno de esos países fuertes, ¿ok? El sinónimo, la otra palabra que yo les gusta utilizar en lugar de imperio, se llama metrópoli. ¿Ok? Entonces, lo que me está hablando de imperialismo, o ese país fuerte que va a dominar países pequeñitos, me está hablando que las metrópolis se van a buscar países más débiles para poderlos dominar. Ahora bien, les estaba diciendo entonces, son puntos de vista diferentes de una misma idea. Si yo hablo de imperialismo, yo estoy viéndolo desde la óptica del país fuerte, ese país fuerte que vuelve a ver hacia abajo y domina a esos países pequeñitos. ¿Qué tiene que ver con colonialismo? Pues colonialismo resulta y sucede que son esos países pequeñitos. Entonces ahí vamos a cambiar la óptica, ya no es de arriba, sino es de abajo. Son esos países pequeñitos que son dominados por un país fuerte o una metrópoli o un imperio, que dependen de ese país fuerte en este caso. ¿Ven? Entonces prácticamente es la misma idea. Si hablo de imperialismo, lo vuelvo a ver desde arriba, el país fuerte que domina a los de abajo, los pequeñitos. Si vuelvo a ver, por ejemplo, la palabra colonialismo me dice que son países pequeñitos que son dominados por un país fuerte, ¿verdad? Que es del que ellos dependen en este caso. ¿Y qué tiene que ver la palabra expansionismo con todo esto? Muy sencillo. Cuando usted es dueño de un territorio, cuando usted se compra un terreno, usted, su dominio, su poder, lo que usted hace es simple y sencillamente en toda la parte del cuadrante o en toda la parte delimitada de su terreno. Pero resulta que cuando usted tiene dominios o cuando usted domina algo que está fuera de su propio territorio, que era lo que hacían precisamente los imperios, dominar otros países que no estaban dentro del mismo país de ellos, usted está expandiendo su poder. Entonces de ahí viene la palabra expansionismo. Expansionismo se refiere a que estos países se volvieron tan fuertes que ellos expandieron ese poder a otras regiones, a otros países, a otros lugares diferentes al de ellos, al propio de ellos en este caso. Entonces, recapitulando, imperialismo es la óptica desde arriba, el país fuerte que domina a los países débiles. Colonialismo, países débiles que son dominados por un país fuerte o una metrópoli. Y el expansionismo, la idea de esos países fuertes de dominar otras regiones diferentes a la propia, en este caso. ¿Okay? Entonces el concepto prácticamente termina siendo lo mismo, visto desde diferentes ópticas nada más. Ahora bien, ¿cuál era la idea precisamente? Y aquí lo vimos, expansionismo es igual a colonialismo. ¿Cuál era la idea precisamente de tener colonias? O sea, ¿por qué estos países buscaban precisamente colonias? Y aquí es donde está la parte de la flechita, yo siempre les voy a repetir, les pido normalmente que a la parte donde dice colonias, ustedes agreguen en cuáles países o en cuáles, perdón, continentes fue donde ellos fueron a buscar colonias. Ellos van a buscar en territorios cercanos, Asia y África en este caso, como los dos continentes que vamos a agregar ahí a la par de la flechita. Ahí es donde van a buscar las colonias principalmente. ¿Por qué? Porque ellos tienen una idea de que las colonias tienen que ser, digámosle, inferiores a los imperialistas. Y ellos detallan, ellos consideran que la superioridad de un pueblo a otro tiene que ver con el color de la piel. Entonces, siempre van a escuchar una frase muy similar a esto que les voy a escribir, que es que hay una superioridad de la raza, ya esta palabra, este término no se utiliza, de la raza blanca por encima de las demás. ¿A qué se refiere esto? Entonces, ya si estamos viendo nosotros este concepto,
estamos hablando, por ejemplo, que los blancos europeos estaban por encima de los asiáticos, de esa piel amarilla asiática, por ejemplo, y consideraban obviamente muchísimo más inferiores a esos negritos, ¿verdad? Africanos en este caso, por el color de la piel. Superioridad blanca era lo que decían ellos. ¿Okay? Entonces, ellos llegan y buscan aquí, agregan nada más África y Asia a la parte de la flechita, ellos buscan colonias en esos dos continentes principalmente. Ya van a ver por qué en América no vienen a hacer pelota estos europeos en este caso. ¿Cuál era la idea principal de ellos buscar bastantes colonias? Tenían dos objetivos. Número uno, ellos buscaban obtener materias primas baratas en estas colonias. Palabras sencillas, ellos llegaban y le decían, mire, yo estoy interesado en lo que usted está produciendo. Obviamente las colonias le iban a decir, bueno, sí, nosotros le vendemos a tal precio. Y los imperialistas llegaron y dijeron, no, papá, aquí el de la plata soy yo, le pago tanto si le sirve. Y obviamente, si eran países pobres, pues ellos necesitaban dinero. Era mejor perder la sencilla que no, le decían ellos. Entonces, las colonias le vendían de manera muy barata los productos que tenían en sus países, en este caso. Entonces, esos productos lo agarraban los europeos, se los llevaban a las industrias europeas y ponían las industrias a funcionar. Obviamente, si yo llego, le compro muy barato, literalmente le doy por la jupa, como decimos en Costa Rica, a estas pequeñas colonias, le saco esas materias primas, me lo llevo para mi industria, produzco cosas nuevas, lo nuevo es lo interesante, lo nuevo es lo más caro. Y una vez que yo tenía ya esos productos terminados, yo volví a ver y veía un montón de lugares de donde yo había comprado productos para empezar a hacer lo mío, en los cuales yo podía vender estos productos. Entonces, el otro objetivo precisamente de las colonias va a ser ni más ni menos que utilizar esas colonias como nuevos mercados. Entonces, recapitulo, a más colonias significa más lugares de donde yo puedo obtener materia prima para producir yo. Y eso también significa que tengo más lugares a los cuales le puedo ir a vender lo que yo ya termino por producir en este caso. ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo, en Costa Rica se producen, qué sé yo, chips de computadoras, podemos hacer partes del software y demás. Toda esta parte tecnológica se va a los países, digámosle, dominantes, industrializados, y resulta que producir eso en Costa Rica, pagarle a un trabajador en Costa Rica por todo esto, es sumamente barato, considerado así de esta forma. Se va a Estados Unidos, se va a la parte europea, ellos hacen sus grandes inventos, por así decirlo, hacen sus computadoras, sus televisores, sus tablets, su teléfono, y obviamente llegan y nos dicen a los chicos, miren, esto es lo último que salió, computadora de pantalla de vidrio, flexible, se puede mover 360 grados. ¿Y qué es lo que decimos aquí? Uy, qué lindo, yo lo quiero. Claro, es inmensamente caro un producto de este tipo, pero a nosotros nos llama la atención. Ellos nos sacan ganancias porque nos compran barato y luego vienen y aquí mismo y nos terminan vendiendo lo que ellos terminan por producir en este caso. Era la misma idea de las colonias. Las colonias era para sacarle las materias primas baratas y entre más colonias tuviera, más lugares podía yo llegar a vender en este caso. ¿Ok? Ahora bien, entonces, recapitulo un poquitito. Cuando hablamos de imperialismo, el país que se me tiene que venir a la mente, el país más importante es Inglaterra. ¿Okay? Entonces, todo este rato nosotros hemos estado hablando principalmente de un imperialismo inglés, por así decirlo, por Inglaterra. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Resulta que Inglaterra no se le conoce solamente como Inglaterra. Muchas veces en el examen del Ministerio de Educación nosotros vamos a encontrar que aparece como Gran Bretaña, que es el sinónimo de Inglaterra, por así decirlo. Entonces, si a mí en el examen me van a hablar de Gran Bretaña, hablar de sinónimo de imperialismo inglés es un sinónimo de imperialismo británico por Gran Bretaña precisamente. O incluso, uno que utilizan ya a poco, es el imperialismo victoriano, principalmente en honor a la reina Victoria, que es quien impulsa precisamente este expansionismo en Inglaterra, esta idea de buscar colonias, esta idea de poder conquistar nuevos territorios en este caso. Y ya por último, para terminarlo de hacer, o sea, ya entendimos que fue un país sumamente importante, pero el Ministerio de Educación también le va a dar una frase, o les gusta utilizar una frase, como para tirar para arriba todo esto que sucedió con los ingleses, y le van a decir a ustedes que fue
el imperialismo con mayor esplendor, extensión y poderío. O sea, en palabras más sencillas, fue el imperialismo más grande que ha existido en la historia, literalmente. Entonces, cuando ustedes le digan eso y me hablan de imperialismo, inmediatamente a mí se me tiene que venir a la mente Inglaterra o Gran Bretaña en este caso. Viene la excepción. Ya les dije, si me hablan de imperialismo, yo vengo pensando en Inglaterra. ¿Cuál es la única excepción? O sea, que usted llegue y me diga a mí, profe, yo contesté, no contesté Inglaterra, me hablaron de imperialismo y no contesté Inglaterra. La opción que usted me puede dar a mí es Estados Unidos. Pero si usted llega y me dice, profesor, mire, me hablaron de imperialismo y mi respuesta fue Estados Unidos, inmediatamente yo como profesor le voy a decir, ok, muchachos, no hay ningún problema. Dígame cuál de las 4 características que yo le di apareció. En palabras sencillas, si estas 4 características que vienen acá no aparecen y le están hablando de imperialismo, no hay opción. Eso es Inglaterra. Si alguna de estas 4 aparece, la respuesta es Estados Unidos. ¿Cuáles son las cuatro características? Número 1, Doctrina Monroe. ¿Cómo me aprendo yo la doctrina Monroe? ¿Qué significa? ¿En qué consiste? ¿Cómo hago yo para saber esa parte de la historia? La doctrina Monroe se aprende nada más con esa frase. América para los americanos. Y la explicación es precisamente la parte importante. América, o sea, todo el continente de América, dice ahí, el único país que puede influenciar en todo el continente de América es los americanos. Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Quiénes son los que se hacen llamar a nivel mundial americanos? Estados Unidos, precisamente. Muchos de nosotros comprendemos que americanos somos todos los que vivimos en el continente de América, pero Estados Unidos ellos se hacen llamar americanos. Entonces aquí lo que dice, en palabras más sencillas, América para los americanos es que el único país que puede tener influencia en el continente de América es Estados Unidos. Por eso fue que precisamente aquí donde venían las colonias, yo les dije a ustedes que ellos no se iban a meter precisamente, digámosle, en América, que ellos iban a ir a buscar colonias en África y Asia. En América no, porque se van a meter contra Estados Unidos y ya eso es una bronca, eso es un problema bastante grande. ¿Ok? Segundo punto, el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? Muy sencillo. El destino manifiesto no es ni más ni menos la idea de que Estados Unidos fue puesto en la tierra con una misión divina. Ellos dicen que a Estados Unidos Dios lo puso en este planeta para liderar el mundo, para civilizar, les pongo yo ahí, civilizar al mundo. O sea, Estados Unidos esa es la razón de que Estados Unidos se meta en absolutamente todo, porque Estados Unidos tiene la misión divina, tiene la misión de Dios de, por así decirlo, civilizarnos, enseñarnos cómo debemos comportarnos. ¿En qué momento Dios le dijo eso a Estados Unidos? Solo ellos lo saben, pero esa es la idea del destino manifiesto en este caso, ¿ok? Que Estados Unidos tiene la misión de civilizar al mundo, ¿ok? Número 3, la diplomacia del dólar. Busca 2 cosas la diplomacia del dólar. 1, crear una dependencia económica y 2, convertir al dólar en una moneda internacional. Cuando hablamos de crear una dependencia económica, significa lo siguiente. Usted tiene que hacerse la pregunta, ¿quién es más fuerte? ¿El que presta o el que pide prestado? Y la respuesta es muy obvia. El que presta es el más fuerte. Entonces, el que presta, el que es más fuerte, es el que impone condiciones. Los demás tienen que adaptarse a quien está prestando el dinero en este caso. Entonces, por eso es que Estados Unidos llegó y empezó a decirle, mire, ocupa préstamo. Sí, sí, ocupa plata. Sí, sí, tome, tome. No hay ningún problema, tome. Aquí yo le presto, no hay ningún problema. Entre más países le prestara, significaba que todos esos países estaban por debajo del zapato de Estados Unidos y Estados Unidos decía, yo necesito tal cosa y todos esos países tenían prácticamente que hacerlo porque tenían una deuda, tenían un ligamen muy fuerte, tenían una obligación con Estados Unidos porque les prestó. ¿Ok? Me gusta poner muchas veces el ejemplo de para que ustedes entiendan de lo que es adaptarse, de que, por ejemplo, cuando usted logra ver este asunto de quién es más fuerte y quién no, por ejemplo, podemos hablar de que un estadounidense o los estadounidenses vienen a Costa Rica a pasear, qué sé yo, vienen un mes a pasear estos chavalos a las playas costarricenses, a las montañas y demás,
Y resulta y sucede que ellos lo que traen son dólares. ¿Y qué nos toca a los ticos hacer con esos dólares? Nosotros aquí tenemos que ver cómo hacemos para cambiárselos a colones. O sea, hágase la bronca en Costa Rica a ver cómo le cambian los dólares a los estadounidenses. Ahora bien, una vez que llegan los estadounidenses acá, se vuelven a su país, qué sé yo, que los ticos logramos recoger un poquillo de plata y vamos a ir a ver a Mickey Mouse y a Minnie y demás allá en Disneyland, por ejemplo, y simple y sencillamente, nosotros llevamos colones. No, obviamente no llevamos colones, porque si usted lleva colones a Estados Unidos lo que nos va a decir es, no, 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 papá, yo no sé qué viene a hacer usted con esa plata, aquí no me venga a hacer broncas porque yo no tengo por qué estarme pensando, no tengo por qué estar viendo cómo le cambio colones. Aquí me trae dólares. ¿Qué significa eso? Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que ellos requieren, no ellos a nosotros. ¿Quién es el país fuerte? Estados Unidos. Y Costa Rica le toca adaptarse a las condiciones que impone este país en este caso. ¿Cómo se convierte en una moneda internacional? A mayor cantidad de países se les haya prestado, significa que hay mayor cantidad de países en los que circula lo que es dólares. Por lo tanto, la moneda se vuelve internacional. Usted prácticamente puede llevar dólares a cualquier país y prácticamente cualquier país le pueden cambiar en este caso. Ahí están los dos objetivos de la diplomacia del dólar. Y por último, la famosa política del gran garrote, el famoso big stick, ¿ok? En inglés. ¿Qué es la política del gran garrote? Y yo siempre me gusta ponerles el ejemplo. Es como cuando a uno le decían chiquitillo, uy, le van a dar una garroteada. La palabra garrote, la idea de garroteada significa golpes, significa una golpiza, significa que le van a dar hasta para llevar, como decimos acá. ¿Ok? Es exactamente la misma idea de la política del gran garrote. El gran garrote o el big stick es por qué Estados Unidos golpea, por qué invade a otros países. Y dice precisamente acá, es la justificación que Estados Unidos hace de sus intervenciones armadas en otras regiones, por dos razones. Una, para defender posesiones que Estados Unidos tiene en esos países, es decir, Estados Unidos va a defender algo que ellos compraron, pero que está dentro de ese país, o bien, simple y sencillamente, el hecho de que Estados Unidos tiene algún interés en lo que su país tiene. Entonces, la pregunta es, si Estados Unidos defiende algo que compró, uno dice, hey, sí, está defendiendo algo que es propio. Pero si Estados Unidos simplemente no es dueño, pero le interesa algo que hay ahí, uno diría que es raro. Pero si no es el país de Estados Unidos, la pregunta viene, ¿quién le dice que no a Estados Unidos siendo el país más fuerte del mundo? ¿Quién le dice que no a Estados Unidos si es el que presta principalmente a nuestros países? Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta porque la mayoría de nuestros países nos quedamos quedititos según las decisiones que Estados Unidos tome en este caso. Me devuelvo un poquito. A ver, seguimos hablando de imperialismo. Si no me aparecen ninguna de estas cuatro características para decir Estados Unidos, yo sigo pensando que el país más fuerte, el país más importante antes era Inglaterra. ¿Ok? Aquí lo tengo señalado entonces. Ahora bien, ¿qué pasa con Alemania? ¿Quién es Alemania? Este que está aquí. Resulta y sucede que Alemania no es ni más ni menos, o va a ser ni más ni menos, que la competencia de Inglaterra en su momento. Cuando Inglaterra llegó y dijo, qué grande soy, qué montón de colonias tengo, yo soy el que mando aquí en Europa, yo soy el que debería mandar en el mundo. Recuerden que las cosas que se hacen acallado o que se hacen calladas muchas veces salen mejor. Cuando usted llega y usted tira los cuatro vientos, cosas buenas que usted tiene, nunca falta quien le vaya a hacer competencia o quien le quiera hacer una zancadilla. En este caso, le sucedió a Inglaterra. Cuando Inglaterra se jactaba de lo grande que era, Alemania llegó y le dijo, no, 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 viejo, no se engañe. Papá, nosotros somos los grandes. Y empezó ese nacionalismo, esa idea de que yo soy mejor que usted. Y empezó esa competencia entre estos dos grandes países, entre estas dos grandes potencias. Aquí al lado, a mí me gusta que mis estudiantes escriban, es una frase que les gusta utilizar mucho en el examen cuando se da ese enfrentamiento entre Inglaterra y Alemania. Cuando estos dos países empiezan en esa competencia, al gobierno le gusta utilizar esta frase, se da un antagonismo
entre potencias europeas. ¿Qué significa esto? Se da una competencia entre estos dos países. Inglaterra por ser el primero y Alemania, que es literalmente el que viene, por así decirlo, un poquito detrás, pero es la nueva versión de ese desarrollo europeo. Y resulta y sucede que este pleito, esta bronca, este antagonismo, esta competencia, esa lucha entre estos dos, me va a terminar dando a mí lo que nosotros vamos a ver como la Primera Guerra Mundial, en este caso. ¿Ok? Entonces, esa lucha entre estos dos me va a llevar primero a una industrialización. Se desarrolla una industrialización en los países europeos, una lucha entre los países por ver cuál de los dos tiene más industria, cuál produce más, cuál vende más, y resulta y sucede y que eso es como cuando a usted le están, literalmente le están echando carbón y le quieren armar pleito. O sea, simple y sencillamente ya empieza ese dime que te diré, ya esa lucha por ver cuál de los dos es más fuerte en esa relación de competencia, y resulta que estos dos ven en la industrialización una forma de mostrarle al país contrario que ellos son más fuertes. Y la forma es utilizando esa industrialización para crear armas en este caso. Aquí viene un gran problema. Ahora sí, ¿qué va a ser la paz armada? Y aquí vamos a entonces ya entrar de 1890 a 1914. ¿Por qué se llama paz armada? ¿Qué significa paz armada? ¿Y qué otro concepto se utiliza para la paz armada? Resulta y sucede que la paz armada no es ni más ni menos que el preámbulo, es la preparación para la Primera Guerra Mundial. Pero ¿por qué se llama paz y dice armada? Entendamos lo siguiente, fueron 24 años en que los dos países se empezaron a llenar de armas, a crear más armas, por si acaso tenían que enfrentarse. Claro, imagínense la población como iba a estar. O sea, imagínense lo que es estar escuchando en radios, en periódicos y demás, que el otro país está creando armas y que creó un arma nueva, que su país, que mi país propio está haciendo otras armas, y uno dice en cualquier momento se estalla, se arma la gorda, como decimos en Costa Rica, estalla el gran problema, y 24 años de esto, imagínense la población, o sea, es prácticamente una forma muy poco digna de estar viviendo y de estar escuchando estas noticias cada día. Entonces, se llama paz armada porque es paz, porque todavía no se habían agarrado, todavía no se daba el conflicto, pero sí armada porque sí se estaban armando, sí se estaban ellos preparando de forma armamentista. ¿Cuál es el sinónimo que les gusta utilizar a ellos para decir paz armada? Este otro que dice carrera armamentista. Ese es el otro sinónimo. ¿Qué significa carrera armamentista? Si usted vuelve a ver, son dos palabras. Carrera, que es una competencia, y armamentista, que lo que me está diciendo que es por crear armas. Entonces, en palabras sencillas, lo que me está diciendo ahí, una carrera armamentista es una competencia por crear armas. ¿Entre quiénes? Entre las dos grandes potencias, Inglaterra y Alemania principalmente, en este caso. ¿Ok? Ya para recapitular, la paz armada entonces va a ser una preparación para la guerra, ¿verdad? Para la Primera Guerra Mundial, y va a ser un periodo de relaciones tirantes. Otra palabra que pueden utilizar en lugar de tirantes, tensas. ¿Por qué es una relación tensa? Porque, le vuelvo a repetir, la población es bombardeada por la información, tratando de que el otro quede en mal, que el otro país quede en mal, por así decirlo, impulsando esa idea de los jóvenes de unirse al ejército, impulsando esa idea de que tenemos que ser superiores, impulsando esa idea de que vamos a crear armas y que podemos ganar una guerra o una eventual guerra en caso de darse, etcétera, etcétera. Eso va a ser un periodo de relaciones tirantes y tensas en este caso. ¿Ok? Listo. Una vez que ya llegamos acá, fuera de caso, una vez que llegamos aquí, pues entonces prácticamente nosotros estamos entendiendo que tenemos dos grandes países que son los líderes del mundo, Inglaterra como el más importante, ¿verdad? Y la otra sería precisamente ni más ni menos que Alemania, que es el que le hace competencia. Eso se llama antagonismo de potencias europeas o entre potencias europeas. Esto me va a llevar ni más ni menos
a lo que nosotros vamos a conocer precisamente como la paz armada, y la paz armada pues obviamente nos va a llevar a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Muchas veces me gusta explicarles que esto es como cuando una pareja se agarra, cuando una pareja pelea, las dos partes empiezan a decirse cosas, empiezan a ver cuál de los dos en esa relación es más fuerte, ya hay una desconfianza, ya hay una relación tirante, hay una relación tensa, ellos pasan a la paz armada, es decir, uno de ellos agarra cuchillos, el otro llega y agarra platos, y póngale pausa a esa novela. Si ya hay una desconfianza, si ya hay una competencia entre las partes, si ya se armaron hasta los dientes, ¿en qué va a terminar ese problema? En una guerra. Eso es precisamente lo que sucedió precisamente con Alemania y con Inglaterra. Ya Inglaterra y Alemania ya tenían una relación tensa, ya tuvieron una competencia por ver cuál de los dos era más fuerte, se armaron hasta los dientes, y hubo una gota que derrama el vaso e inicia lo que vamos a conocer como la Primera Guerra Mundial en este caso. Pues perfecto. Continuamos entonces. Una vez entendido, comprendido esta situación de que ellos van a empezar con esta gran guerra, con esta Primera Guerra Mundial, pues entonces tenemos que volver a ver las fechas. Llegamos a 1914 hasta 1919, que va a ser precisamente la época de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué me van a pedir a mí en el Ministerio de Educación? ¿Qué tiene que saber usted como estudiante? Usted tiene que saber las causas y las consecuencias. En este caso, por ejemplo, ellos le van a utilizar otra palabra para decir causas, y aquí tenemos que tener cuidado. Cuando a mí me hablan de causas, el otro sinónimo para la palabra causas es antecedentes. Esta es la otra palabra que vamos a agregar ahí a la parte donde dice causas. Antecedentes. ¿Qué significa antecedentes? Antecedentes es todo lo que venía sucediendo antes. Es como volver a ver hacia atrás. Entonces, en este caso, si nosotros volvemos a ver hacia atrás, es todo esto que está sucediendo acá. Todo esto van a ser los antecedentes, las causas. Entonces, por ejemplo, vean las causas que tenemos que saber. El imperialismo, que ya sabemos que es esa idea, ¿verdad?, de que el país fuerte domina a los débiles. Expansionismo, esa idea de buscar nuevos lugares para conquistar, para dominar. El colonialismo, esa dependencia de países pequeñitos con países un poco más fuertes o países más fuertes. El nacionalismo, y aquí sí necesito que agreguen algo. ¿Cómo vamos a entender nosotros la palabra nacionalismo? La palabra nacionalismo la vamos a comprender de una manera muy sencilla. El nacionalismo no es ni más ni menos que un sentimiento de superioridad. Eso va a ser el nacionalismo. El sentimiento de superioridad entre ellos. El yo soy más fuerte, el yo tengo que mandar, el yo tengo que dominar en este continente. Eso va a ser el nacionalismo. ¿Okay? Se van a dar las alianzas, ¿okay?, que van a ser grupos. Ellos van a formar grupos para pelear. Y entonces aquí muchas veces me dicen, pero mire, profe, ¿cómo que ellos van a armar grupos para pelear si usted me está diciendo que el pleito, la bronca viene entre Alemania e Inglaterra? Sí, el problema era entre Alemania e Inglaterra principalmente, pero ustedes saben que, por ejemplo, eso es como en la vida diaria. Si usted llega, por ejemplo, y usted tiene algún problema, a como hay amistades que le pueden llegar a decir, no, mire, pare el asunto, man, no siga, mire, no haga las cosas más grandes. Siempre va a haber otro que le decía a uno, mire, dele, éntrele, que por sí, yo lo apadrino, si yo veo que le están dando, man, yo me meto y lo defiendo. Y entonces, ese impulso que le dan esos otros, aunque negativo, ese impulso hace a que entonces digámosle, ese primer eslabón se envalentone y se enfrente en este caso, en la Primera Guerra Mundial. Es decir, aquí estos dos grupos van a ser países que ya de por sí, desde muchos años antes, desde muchos, digámosle, podríamos hablar de muchos periodos anteriores, ya traían un cierto problemita entre ellos, una cierta, digámosle, disconformidad, y que encontraron en la Primera Guerra Mundial el sacarse ese clavo con esos países que no se llevaban. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a aprender estos dos grupos? Ese primer grupo, lo tengo aquí por asuntos de espacio nada más, esas alianzas, el primer grupo se llama la Triple Alianza. ¿Cómo me aprendo yo la alianza? La alianza se la aprende así de esta manera.
con A de alianza, A de Alemania, que es el que va a terminar apoyando a A de Austria-Hungría. Y nunca falta, yo siempre les digo, y me gusta utilizar la palabra, nunca falta un sapo en un grupo. Italia. Todo lo que Alemania hiciera, Italia le iba a decir, yo me apunto. O sea, Italia va a apuntarse a todo lo que Alemania haga, lo que Alemania proponga. Ese es el más resapo a vivir por haber en ese momento. ¿Ok? Entonces, como Alemania decidió meterse en la guerra, Italia dijo, yo voy ahí, en ese grupo. ¿Ok? Entonces, les repito, se aprende de esta manera. Ya sabemos que alianza empieza con A de alianza. Eso significa que la A de Alemania, que va a ser el grandote de este grupo, que va a ayudar a de Austria, Hungría, que era un solo país en ese momento, y como les vuelvo a repetir, el sapillo del grupo, ¿verdad? Italia en este caso. Ahí está entonces la forma de aprenderse ese primer grupo, la triple alianza. ¿Cómo me aprendo yo la triple entente? Empecemos por lo siguiente. ¿Qué significa la palabra entente? Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, la palabra entente en este momento iba a significar cómo, o iba a ser un significado de entender. En palabras sencillas, la triple entente era el grupo de la gente que entendía cómo eran las cosas. Si usted razona, si usted entiende qué es, cómo se deben hacer las cosas, usted nunca iba a preferir la paz, la libertad, perdón, nunca iba a preferir la guerra. Usted siempre iba a preferir la libertad más que estar en estos problemas. Y como yo les vengo diciendo, el país más importante antes era Inglaterra. Una forma de decir libertad, que era lo que la gente que entendía las cosas prefería, una forma de decirlo es free, pero resulta que free en inglés, que es el idioma de Inglaterra, que era el país más fuerte, se escribe de esta manera. Pero como nosotros estamos en Tiquicia, y aquí viene la maña, nosotros decimos free. Nos suena hacia lo polito, free en este caso. La gente que entiende quiere free. Free, ¿qué significa? La F de Francia, la R de Rusia y la I de Inglaterra, donde Inglaterra queda completamente separado de Alemania, que Inglaterra es lo mismo que decir Gran Bretaña. Y así nos aprendemos entonces el siguiente grupo. Les vuelvo a repetir, free es lo que quiere la gente que entiende. Free a lo tico, ¿verdad? Y ese significa FRI, Francia, Rusia e Inglaterra. Ahí tienen una pequeña maña de cómo aprendernos cuáles fueron los tres más importantes de las tripletas o de los dos grupos de la Primera Guerra Mundial. Por último, la causa más importante, la causa que termina por derramar la gota, digámosle, o que termina de derramar el vaso, la gota que derrama ese vaso, es, digámosle, yo les digo normalmente la excusa que ellos utilizan precisamente para poder iniciar estas confrontaciones. El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Pero ¿por qué el profe pone ahí entre paréntesis el incidente de Sarajevo? Y les explico rápidamente. Porque resulta y sucede que Francisco Fernando, que era de Austria-Hungría, que todavía no era un imperio así como sumamente grande, Austria-Hungría quería ser un imperio todavía más grande, pero no tenía salida al mar. No, o sea, quería unir a los países balcánicos, a los países que estaban más cerca de la costa, porque a ellos les interesaba prácticamente tener salida al mar y desde esa posición pues ya obviamente pues iban a ser más fuertes y podían tener una posición más importante a la hora de atacar en caso de una eventual guerra. Entonces, Austria-Hungría presiona a los Balcanes, presiona principalmente a Serbia y le dice, mire, yo necesito que usted se una a nosotros. Pero Serbia era una cosita, era una partecita muy pequeña y Serbia decía, mire, es que nosotros no nos interesa en realidad tanto unirnos a ustedes en guerra, es que no queremos en realidad, o sea, nosotros no estamos para estas cosas. Vuelve a presionar a Austria-Hungría y le dice, ¿cuál es el problema? Si hay una bronca, yo lo apadrino, yo lo defiendo. Se extraña, para eso estamos. Y Serbia llegó y dijo, no, es que en realidad yo le agradezco y todo el asunto, pero es que nosotros no estamos para estos trotes, nosotros no estamos para estas bronquillas, por así decirlo. Francisco Fernando eleva el tono de la conversación y le dice, no, usted no me ha entendido. Yo voy a ir a su país.
lo voy a tratar de convencer de que se una a mí. Si usted no se une a mí, lo invado. Ya cuando a uno le hablan en ese tonito y con ese tipo de palabras, de que vienen a mi casa y me vienen a amenazar a mí, ya uno dice, no, papá, eso en el barrio son leñazos. Y entonces aquí ya la cosa se puso caliente porque ya los serbios estaban malísimos de que los venían a amenazar de que los iban a invadir. Francisco Fernando se va hasta Serbia a amenazarlos, y cuando está en Serbia aparece Gavrilo Princip, que es uno de los, un estudiante serbio que ya estaba enojado porque los estaban, digámosle, presionando de esa manera que los iban a invadir, y le pega un balazo a la esposa y le pega un balazo a Francisco Fernando. Mató al heredero al trono de Austria-Hungría y les dijo, a ver si ustedes van a seguir con la misma idea de que nos quieren invadir, de que nos tenemos que unir. Se acabó, dijo Gavrilo Princip. Sin embargo, cuando aparece esto a nivel mundial, Alemania llega y dice, uy, man, a lo tico, ¿qué es esto de despelote que se está haciendo aquí en Europa? No, 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 no. Santo quesito. Voy poniendo orden en Europa porque el grande de Europa soy yo y esto no puede pasar en mi continente. Ojo lo que dice Alemania. Yo pongo orden en Europa. Voy a cuidar a Austria-Hungría y pongo orden en Europa porque el grande de Europa soy yo. Y brinca Inglaterra y le dice, ¿cómo? ¿Grande usted? No, no, papá, está muy engañado. Ya la verdad es que ya me tiene malo, dijo Inglaterra. Venga, para que vea cómo son las cosas. Y ahí es donde empieza precisamente el problema entre Inglaterra y Alemania, conocido como la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se dice aquí el incidente de Sarajevo? Precisamente porque es en Sarajevo donde asesinan a Francisco Fernando. Es como darle vuelta a la información. O sea, para no decirle a usted, mataron a Francisco Fernando, le va a decir lo que pasó en Sarajevo. Entonces usted tiene que saber qué fue lo que pasó en Sarajevo, es lo que le estoy contando. Mataron precisamente a Francisco Fernando en este caso, para que nosotros lo tengamos en cuenta y para que les quede bien claro. Sigo. Voy a las consecuencias. Vean que aquí el resumen de las consecuencias, a la par de consecuencias tiene un asterisco. Esto tiene un significado. Voy primero a la otra palabra que les gusta utilizar para la palabra consecuencias. Ahí a la par de la palabra consecuencias, ¿okay? Ellos pueden utilizar dos sinónimos: repercusiones o implicaciones, que son implicaciones, si no me equivoco, es así. Sí, implicaciones, ¿ok? Son los dos sinónimos que a ellos les gusta utilizar en lugar de decir consecuencias. ¿Qué significa ese asterisco que yo les puse a ustedes ahí en ese caso? El asterisco es, simple y sencillamente, son consecuencias que siempre se van a repetir. Se van a repetir en la Primera Guerra Mundial, se van a repetir en la Segunda Guerra Mundial, se van a repetir en la crisis del 29. Es decir, no son consecuencias que me den la respuesta, pero sí son consecuencias que tengo que saberlas para que a la hora que me pongan a discriminar, cuando me ponen que cuáles son verdaderas, 1, 2, 3 y 4, usted y le ponen 2, 3 y 4, 1, 2 y 4, 1, 2 y 3, uno no diga como estudiante, uy, ma, es que todas se me parecen. No, 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 no. Si usted se sabe cuáles son las que se repiten, usted sabe cuáles son las que también le van a dar la respuesta en todo caso. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que se repiten? Siempre, ¿ok? Ojo que se me perdió, ¿ok? 1, hambres. 2, muertes. 3, desempleo. 4, cierre de créditos. 5, le van a decir que baja el comercio. Estas siempre se van a repetir. Si no le dicen que baja el comercio, le pueden decir que bajan las exportaciones a nivel mundial y las importaciones. Es lo mismo en este caso. Entonces las consecuencias siempre se van a repetir. No me dan la respuesta, pero es muy importante sabérselas, por favor. ¿Ok? ¿Cuáles son únicas? ¿Cuáles son consecuencias propias y únicas de la Primera Guerra Mundial? Ahora sí. Donde dice, se firma el Tratado de Versalles. Esta es la primera, es única. Si a usted le parece eso, usted inmediatamente usted dice Primera Guerra Mundial. ¿Qué me dice a mí el Tratado de Versalles? Cuando a mí me hablan de Versalles,
lo que yo le tengo que anotar a la par es lo siguiente. Le pone fin a la guerra y declara a Alemania perdedor. Eso es lo que hace el Tratado de Versalles. Eso es lo que hay que anotarle ahí a la par. Pone fin a la guerra y declara a Alemania perdedor. Le dice, usted es el perdedor, a usted le toca pagar por las consecuencias, a los países que destruyó, pagar por su destrucción y le toca devolver incluso territorios. O sea, le quitó ejército, o sea, prácticamente humilló, podríamos ponerle aquí incluso si quieren, que es una de las cosas que les gusta a veces, digámosle, mencionar en el examen de Bachi, humilló a Alemania con las resoluciones que tomó. Número 2, la creación de la Liga o Sociedad de Naciones. ¿Qué pasa con la creación de la Liga o Sociedad de Naciones? Muy sencillo. Cuando usted le hablan de la Liga o Sociedad de Naciones, no se le vaya a confundir con las Naciones Unidas, que eso va a ser para la Segunda Guerra Mundial, y la usan precisamente por eso mismo. La Liga o Sociedad de Naciones se crea para mantener la paz, la ONU también. Pero entonces, ojo lo que sucede aquí. Si la creación de la Liga o Sociedad de Naciones es para mantener la paz, y lo estamos viendo acá, y esto es Primera Guerra Mundial, y aquí, voy a adelantarme un poquitito, vemos que tenemos una Segunda Guerra Mundial, o sea, la institución que se encargaba de mantener la paz, ¿sirvió o no sirvió? Pues claramente no sirvió, por lo tanto se llega a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenerle cuidado nada más a esta de acá. 3.3. Estados Unidos se convierte en superpotencia y banquero del mundo. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Estados Unidos entra tarde a la guerra. A Estados Unidos se le olvida el que Estados Unidos tiene que poner orden, el que tiene que civilizar al mundo. Entra al final de la guerra, entra fresco, reparte leñazos para todo lado y dice, gané. Pero cuando vuelve a ver a los dos grandes que estaban por delante de él, que era Inglaterra y Alemania, llega y le dice, uy, viejillo, se destruyeron estos carajos. Bueno, no hay bronca, tranquilos. Tome Alemania, yo le presto plata, reconstrúyase. Tome Inglaterra, yo le presto plata, reconstrúyase. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién es el grande, el que presta o el que pide prestado? Estados Unidos prestó, Estados Unidos es el nuevo grande. Los que antes eran grandes ahora le deben a Estados Unidos. Ya Estados Unidos se convierte en superpotencia del mundo. ¿Y por qué banquero? Porque al prestarle a los dos grandes, eso significa que empieza a prestarle a más países y con eso convierte su moneda en una moneda internacional. Es el banquero del mundo. ¿De qué forma lo han puesto muchas veces en el examen? O la forma más difícil de que han puesto esa consecuencia. Esta misma, que dice aquí. Vamos a ver acá. Le van a decir que el centro económico del mundo dejó de ser Londres y pasó a Nueva York. Vean qué forma más elegante, más fina de decirle que el país más importante del mundo dejó de ser Inglaterra y ahora pasa a ser Estados Unidos. Londres era el centro económico antes, es decir, Inglaterra era el país más importante antes. Ahora el país más importante es Estados Unidos, por lo tanto ahora el centro económico es Nueva York. Ojo con esto, es la forma más elegante, la forma más complicada que han puesto esa característica en este caso. ¿Ok? Vamos a continuar, dice aquí. Francia recupera Alsacia y Lorena, dos territorios que le habían quitado a Francia. Alemania se los había quitado. Entonces, a la par donde dice Francia recupera Alsacia y Lorena, la otra forma de que le podrían poner esta característica es, y le van a decir algo así, Alemania devuelve, obviamente, Alsacia y Lorena. Pero obviamente Alemania no lo va a devolver de buena gana. Alemania lo devuelve porque el Tratado de Versalles le exige que tiene que devolverle esos territorios. Por eso les dije al principio que el Tratado de Versalles termina humillando a Alemania. Y por último, la creación de la OIT. ¿Qué es la creación de la OIT? Ok, empecemos por lo siguiente. Cuando a mí me hablan de la OIT, yo tengo que entender que la OIT significa la Organización Internacional, ¿vale? Vamos a ver aquí, Internacional del Trabajo. ¿Para qué se creó la OIT ahora sí? Para evitar la explotación laboral
en épocas de guerra. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque en la época de guerra los hombres se iban a la guerra, eran los que estaban en el frente de batalla, quedaban mujeres, niños y ancianos en sus países y les tocó encargarse de esa industria y de esa economía de cada uno de sus países. Pero a estas personas los ponían a trabajar más horas de la cuenta y les pagaban muchísimo menos. Entonces, imagínense por qué se tuvo que crear esto. O sea, fue tanta la explotación laboral que hubo que crear una institución para regular ese tipo de situación en este caso. ¿Ok? Estas son entonces, ahora sí, las 5 consecuencias que me dan a mí la respuesta y que me dicen Primera Guerra Mundial. Ok, de estos 6 países que se metieron en la guerra, el país más débil, ojo, no el más pequeñito en territorio, sino el más débil, se tiene que salir de la guerra. Y vamos acá. 1917, Revolución Rusa. ¿Qué va a ser la Revolución Rusa? Nosotros podemos entender la Revolución Rusa de una forma muy sencilla. La Revolución Rusa fue cuando Rusia salió de la Primera Guerra Mundial. Así de sencillo. Se salió de la Primera Guerra Mundial. Ahora sí, vamos a ver quién es el líder y por qué se tuvo que salir. Le van a hablar a ustedes de que el líder se llama Vladimir Lenin. Sí, Lenin es el famoso líder de la Revolución Rusa. Es el que impulsa que se dé esa salida de la guerra. ¿Ok? ¿Qué pasa con Lenin? ¿Y por qué dice aquí bolcheviques y rojos? A Lenin lo va a apoyar un grupo, un ejército pequeñito que se llama los bolcheviques, que tenían precisamente unas casacas, tenían un uniforme de color rojo, en este caso por eso es que se le llaman los rojos. Pero entonces, en el examen, no es nada raro que a usted le hable de Revolución Rusa, por ejemplo, y eso va a ser sinónimo también de Revolución Bolchevique. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, es una posición del profesor que le está diciendo a usted que él piensa que no fue Lenin solamente quien hizo la revolución, que fue ese grupo de rojos, fueron los bolcheviques, y que Lenin es ni más ni menos que la cabeza de ese grupo que llevó a cabo este objetivo en este caso. Entonces, Revolución Rusa, Revolución Bolchevique es prácticamente lo mismo. ¿Ok? Vea que les dije a ustedes ahorita que a ellos se les conocía como los rojos. Esos rojos también van a ser sinónimos de que van a ser los primeros comunistas del mundo. Así, van a ser los primeros comunistas del mundo. Y a partir de ese momento, ya no se llama Rusia, empieza a llamarse Unión Soviética. Ojo, aquí tengo que hacer una diferencia y es algo que muchas veces nos confunde. ¿Por qué me hablan de Rusia? Después me hablan de la Unión Soviética y van a ver que más adelante les vuelvo a hablar de Rusia. ¿Qué significa esto? Cuando a mí me habla de este periodo, cuando el profesor o cuando lo que es la historia o el examen de bachillerato me habla de este periodo, y vea que se los pongo en rojo, me están hablando de que cuando me hablan de la URSS es el periodo en que Rusia se convirtió al comunismo. Y entonces, así de sencillo, cuando me hablan de Rusia, Rusia era capitalista. Cuando me hablan de la Unión Soviética, de la URSS, es el periodo en que son comunistas. Y cuando volvemos a llamarse Rusia, es porque ellos vuelven a cambiar de ser comunistas a ser capitalistas en este caso. Para que entonces lo entendamos ahí, así de sencillo. ¿Ok? Para tenerlo un poquitico más claro, vamos a ver acá. Se les llama Unión Soviética durante estos años, desde 1917 hasta 1989, que es cuando terminan los soviéticos. Ese periodo Rusia pasa a llamarse URSS. Después del 89 vuelve a llamarse Rusia, entonces, para que lo tengan ahí presente. Sigo. El lema pan y paz. Aquí está el por qué se da precisamente lo que es la Revolución Rusa. Este lema de pan y paz me dice a mí lo siguiente. Pan, eso significaba que la población de Rusia vivía en servidumbre, es decir, estaban en una pobreza extrema, por así decirlo. Entonces ellos decían, sáquennos de la guerra, esto no es posible, nosotros no sabemos pelear, nosotros no tenemos un historial fuerte en guerra, nosotros estamos muriéndonos de hambre, por favor, el pueblo se moría de hambre.
Pero si el pueblo se moría de hambre, lo más importante era que el líder de ellos, o sea, ese rey que gobernaba en Rusia en ese momento, pudiera financiar la economía rusa y pudiera financiar la guerra. Pero no, en periodo de guerra, el rey seguía dándose precisamente unos grandes despilfarros de dinero y el pueblo se estaba muriendo de hambre y no le importó. Entonces, por eso el lema dice pan, pan porque el pueblo pedía comer, porque moría de hambre, y paz, porque ellos lo que pedían era precisamente salir de la guerra. ¿Ok? Por si acaso. A veces les gusta poner pan, paz y trabajo, es lo mismo, pan y paz, por aquello. A mí me gusta utilizar pan y paz principalmente porque de una vez me explica el por qué se dio precisamente la Revolución Rusa. ¿Ok? ¿Y contra quién fue? Aquí tenemos en contra de quién fue. Contra el zar Nicolás II. A él es el que le hacen la revolución. No lo voy a poner en rojo. Vamos a ponerlo en otro color. Así. A él es el que le aplican la revolución rusa. A él lo quitan del poder, lo desaparecen. No más, los mataron, se los echaron, los desaparecieron. Prácticamente, digámosle, mataron a toda la familia real para que nadie pudiera pedir ese trono. Ellos querían acabar completamente con lo que era en la época del zarismo. ¿Okay? Y aquí, ¿por qué les digo zar? Le vuelvo a repetir, el rey en Rusia se le conoce como zar. Los zares eran una familia, o fue un grupo de reyes, digámosle, de una misma familia, y ellos terminaron con los zares rusos en este caso. ¿Okay? Esto es prácticamente lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Hasta ahí llega lo que es la Revolución Rusa, si fuera el caso. Igual vamos a seguir en el próximo video, en la próxima clase vamos a seguir estudiando lo que va a ser historia mundial. Ya vamos a entrar a lo que va a ser la crisis del 29 y continuaremos ahí con lo que sería la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría y la desestructuración obviamente del bloque socialista, pero eso entonces ya lo veremos en un siguiente video. Muchas gracias chicos por la atención. Ojalá les sea importante el video, ojalá que ustedes puedan repasar un poquito más y cualquier duda pues estamos a la orden. Nos vemos.